En la morfosintaxis, todas las palabras que usamos en una lengua cumplen una función. Algunas nos dan el contenido real de lo que hablamos, otras simplemente conectan y estructuran lo que decimos. Hoy conocerás las categorías léxicas y funcionales, sus tipos, funciones y cómo reconocerlas fácilmente, con ejemplos reales y divertidos. Comencemos. ¿Qué son las categorías léxicas y funcionales? Vamos a comenzar con las categorías léxicas. Son aquellas palabras que aportan significado completo al mensaje. Son el contenido del lenguaje. Incluyen sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Ahora comencemos con las categorías funcionales. Son palabras que no tienen un significado pleno por sí solas, pero sirven para conectar, organizar y estructurar las demás palabras. Incluyen conjunciones, preposiciones, determinantes, pronombres, auxiliares, partículas interrogativas y exclamativas. Ahora continuaremos con las categorías léxicas. A continuación explicaremos acerca de cada uno de ellos. Empecemos. Sustantivos. Nombran personas, lugares, cosas, emociones o ideas. Tienen distintos tipos. Los sustantivos tienen diversos tipos. Empecemos por los abstractos, que en su definición estos no se pueden ver ni se pueden tocar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden palpar físicamente y no son seres tangibles, mas no significa que no existan. Como ejemplos tenemos la nostalgia, la equidad y la cordura, que son cosas que no podemos verlas y peor tocarlas, pero sabemos que existen. También podemos poner de otros ejemplos a los valores como la honestidad, la responsabilidad, la amabilidad, que no los podemos palpar físicamente, pero sabemos que existen. De frase, para entender mejor lo que son sustantivos abstractos, tenemos la cordura no siempre es valorada, que en su caso la cordura sería el sustantivo abstracto. Ahora vamos al concreto, que es lo opuesto al abstracto, porque ésta percibe físicamente a través de los sentidos, en forma de la vista, del oído, del tacto, del gusto o del olfato. Estos sí se palpan físicamente y son visibles a simple vista. Tenemos como ejemplo a hueso, campana y escarcha. Y de frase para entender mejor tenemos la escarcha cubría el campo. Aquí podemos, por medio de la vista, apreciar cómo la escarcha cubre el campo, entonces sabemos que es un sustantivo concreto. Ahora vamos al colectivo, que nombra grupos, pero de manera singular. De ejemplos tenemos al rebaño, escuadrón y gentío. Y de frase tenemos, el gentío bloqueaba la calle. El gentío también podría ser cambiado por la gente bloqueaba la calle, porque gente también nombra a un grupo, pero de forma singular, aunque sabemos que se refiere a que son muchas personas y no únicamente solo una persona. Ahora vamos a los sustantivos contables y no contables. Los contables se pueden contar, en cambio los no contables no se cuentan directamente o necesitan ayuda para ser contados. De ejemplo, para contables tenemos a los libros, a las monedas, a los árboles. En cambio, los no contables tenemos la ceniza, el hambre y el arte, que son cosas que realmente uno no puede contar. Podría ser, de ejemplo, también el azúcar, la sal, la arena, que realmente no se puede contar de manera fácil y se complica. Ahora vamos con las frases.
De los contables tenemos conté 7 monedas en el cajón, lo que realmente sí es posible. Y en cambio en los no contables tenemos el arte no tiene medida fija, ya que realmente el arte no se puede contar. Ahora vamos a los propios. En definición, estos son individuos únicos y no necesitan de un artículo. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesita de un él, de un la, de un los, de un las, de un una para ser entendidos. Pueden ser nombres propios, nombres de ciudad, nombres de países, nombres de planetas, como en este caso tenemos de ejemplo Otavalo, que es una ciudad, y Neptuno, que es un nombre de un planeta. De frase tenemos Otavalo tiene una rica tradición. Y como nos damos cuenta, no poseen al lado de Otavalo un artículo. No dice el Otavalo o la Otavalo, realmente solo dice Otavalo. En cambio, los comunes pueden ser cualquier objeto, cualquier ser o cualquier concepto, pero estos sí necesitan de un artículo. Tenemos de ejemplo a ciudad, lago y perro. Necesitan de un artículo para poder ser mejor comprendidos. De frase tenemos un lago puede ser misterioso. Este es un artículo no definido, un que va al lado del lago, para que se entienda de mejor manera. Verbos. ¿Qué son? Los verbos son palabras que expresan acciones, estados o procesos. Son esenciales en la oración porque indican qué sucede o cómo está algo. Ahora vamos a ver los verbos y sus diversos tipos. Empecemos con los transitivos. Estos necesitan de un objeto directo, algo que reciba la acción para poder completarla. Estos verbos por lo general responden las preguntas de a quién o qué. Y de ejemplo tenemos amar, escribir y construir. Y en su frase tenemos ella escribe una carta. Como podemos observar, en esta oración sí está respondiendo la pregunta de qué escribe, que en este caso es una carta. Ahora vamos a los intransitivos, que estos en cambio no requieren de un complemento directo y la acción termina exclusivamente en el verbo. Ejemplos de verbos tenemos correr, dormir y llegar, y en su frase el niño corre rápido. Como podemos notar, no se está respondiendo las preguntas de qué o a quién, sino específicamente el niño solo corre y terminó. Ahora vamos a los copulativos, que estos unen al sujeto con una cualidad o estado, pero no expresan una acción. Los ejemplos de estos verbos son ser, estar o parecer. En su frase tenemos la flor es hermosa. No está hablando de un verbo, más bien está hablando de una cualidad. Otro ejemplo podría ser Juan está delgado, María parece aburrida y estos no expresan una acción como tal, sino un estado del sujeto. Ahora vamos a los reflexivos, que estos en cambio el sujeto hace y recibe la acción. Como ejemplos de verbos tenemos bañarse, peinarse, también podría ser maquillarse, cambiarse y de ejemplo de oración tenemos se peinó con cuidado. Como decía la definición, el sujeto hace, pero también recibe la acción. Ahora vamos a los auxiliares, que estos en cambio ayudan a formar tiempos compuestos. En estos únicamente hay 3, haber, ser y estar. Y de frase tenemos he terminado mi tarea, que en este caso el haber está conjugado en para poder auxiliarle a este tiempo a formar un tiempo compuesto. Ahora vamos a los recíprocos, que en cambio esta acción se realiza entre dos sujetos mutuamente. Mirarse, abrazarse tenemos de ejemplo y también de frase podría ser se miraron con complicidad. En estos ejemplos todo es recíproco. Si yo te miro, tú me miras, si yo te abrazo, tú me abrazas y todo
juega en cuestión de dos individuos o de más. Continuemos ahora con los adjetivos. ¿Qué son? Los adjetivos califican o determinan al sustantivo, aportando información sobre sus cualidades, relaciones o cantidades. Ahora vamos a continuar con los tipos de adjetivos. Empecemos con los calificativos que en su definición y como lo dice su nombre, dan cualidad y característica al sustantivo. Como ejemplo tenemos rojo, grande, áspero y tímido, refiriéndose a personalidad, cualidades, colores y tamaños. Y en nuestra frase tenemos, tiene una voz áspera, lo cual se refleja y le da cualidad. Realmente los calificativos le dan un toque al sustantivo. Podrían ser también diminutivos como Margarita está muy chiquita, David es muy inteligente y realmente le dan un toque muy característico al sustantivo. Ahora vamos a los demostrativos, que realmente esto da una proporción de ubicación o cercanía respecto al hablante. Pueden ser ejemplos como este, aquel o esa. Y la frase que tenemos es, esa casa es vieja, refiriéndose a una proximidad del lugar. Esa casa podría estar muy cerca de mí o muy lejos de mí, pero no se da a entender y no es algo muy específico. Ahora vamos a los posesivos, que estos realmente definen pertenencia o posesión. De ejemplos tenemos mi, tú, su, nuestro. Y de frase tenemos, mi amigo es genial, refiriéndose a que mi amigo es genial. Puede ser, tu perro es muy bonito, su gato desapareció, nuestra familia se mudó. Ahora vamos a los numerales, que realmente estos sí especifican cantidad exacta u ordinal, que puede ser, como ejemplo, 3 primero o doble. Puede ser el triple, el primero, el segundo. Y de frase tenemos, compré 3 libros, especificando cantidad. Ahora vamos a los indefinidos, que es cuando realmente la cantidad no es exacta y la identidad realmente es muy vaga. De ejemplos tenemos a algunos, varios y muchos. Como podemos observar, comparado con los numerales, no tienen una cantidad exacta. Algunos podrían ser 3, podrían ser 4, podrían ser 5, podrían ser más. Varios y muchos también lo mismo. Y en nuestra frase tenemos, tengo muchos deberes, pero no se refiere a cuántos específicamente tiene. Ahora vamos a los interrogativos y exclamativos. Los interrogativos realmente son preguntas o dudas y los exclamativos expresan emoción o dan énfasis a algo en específico. Como ejemplo de interrogativos tenemos a qué, cuál y cuánto, refiriéndose a preguntar directamente. En cambio, en los exclamativos nos referimos a cuánto y qué, pero de forma más expresiva y no a modo de pregunta. De ejemplo de interrogativos tenemos ¿qué comiste hoy? Expresando interrogación. Y en los exclamativos es ¡oh, cuánto frío hace hoy! Expresando emoción con respecto al clima, en este caso. Pasemos ahora a los adverbios. ¿Qué son? Modifican un verbo, adjetivo u otro adverbio. Indican cómo, cuándo, dónde, cuánto, etc. Ahora vamos con los diferentes tipos de adverbios. Empecemos con de modo, que este indica cómo se realiza la acción. De ejemplo tenemos rápido, lentamente, alegremente. Comúnmente son verbos terminados en mente.
Ahora nuestra frase es corre rápido para llegar a tiempo, que como podemos observar, sí responde a la pregunta de cómo se realiza la acción, que en este caso es corre rápido. Ahora vamos a de tiempo, que en cambio este indica cuándo sucede la acción. Puede ser ayer, puede ser hoy, puede ser pronto. Y en nuestra frase tenemos hoy tenemos clase, lo cual también responde a la pregunta de cuándo sucede la acción, que en este caso es hoy. También tenemos del lugar, que como su nombre lo indica, nos dice dónde sucede la acción. Aquí, allí o cerca. Y en nuestra frase tenemos vive cerca de la playa, lo cual ese también responde a la pregunta de dónde sucede la acción, que en este caso es cerca de la playa. Ahora vamos con cantidad, que esto indica realmente cuánto o en qué grado se va a tratar. Puede ser mucho, puede ser poco o puede ser demasiado. En nuestra frase tenemos trabajó mucho para lograrlo, lo cual ese trabajó mucho especifica cuánto o a qué grado ha trabajado para lograrlo. Ahora vamos con de afirmación, que esto realmente asegura la acción. Puede ser sí y una coma, puede ser ciertamente, también puede ser también otros ejemplos como seguramente. Y nuestra premisa es sí iré a la fiesta, lo cual es una redundancia de que sí asistirá, lo cual completa y asegura la acción. Ahora vamos a de negación y de duda, que en cambio es lo contrario. De negación niega completamente la acción, con un no, con un nunca, con un jamás, y tenemos como ejemplo nunca había visto eso, el cual niega completamente y rotundamente la acción. Ahora en cambio de duda expresa cierta incertidumbre. Puede ser un quizá, un tal vez, un probablemente, no es ni un sí ni un no. Puede ser tal vez un veremos. Como ejemplo tenemos quizá llueva mañana. Puede ser tal vez apruebe el examen o probablemente no vaya de paseo mañana o probablemente no vaya este verano a la playa. Conjunciones. ¿Qué son? Unen oraciones, palabras o ideas no tienen contenido semántico por sí mismas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de conjunciones. Empecemos por las copulativas, que en esencia añaden elementos o ideas con la Y, con la E o con la NI. Como por ejemplo, Pedro y Ana llegaron temprano, que en este caso se añadió al sustantivo Ana con la I, Ana. Ahora vamos con las disyuntivas, que estas en cambio indican opción o alternativa, que pueden ser o, u. Como ejemplo tenemos ¿quieres té o café? Que en este caso se le da a escoger a la persona a la que se le está preguntando con el o, té o café. Ahora vamos con las adversativas, que en cambio estas dan contraste u oposición, que puede ser pero, sin embargo, aunque o más. Como ejemplo tenemos quise ir, pero llovía mucho, lo cual esto es un contraste a lo que realmente la persona quería hacer. Ahora vamos con las causales, que estas, como su mismo nombre lo indica, explican causa
o motivo, que puede ser porque, que es el más comúnmente usado, pues o ya que. Como ejemplo tenemos, no vino porque estaba enferma, lo cual el porque explica la causa o el motivo por qué la persona no pudo asistir. Ahora vamos con las temporales, que estas en cambio indican tiempo o momento. Puede ser la más usada, que es cuando o antes de o mientras. En nuestro ejemplo tenemos llegó cuando ya me iba. Entonces aquí indica el momento exacto, señalando el cuándo para que se entienda mejor la oración. Ahora vamos con las concesivas, que estas expresan concesión o, para mejor entendimiento, dificultad. Puede ser aunque, a pesar de, etc. Ahora vamos con la frase, que sería salió aunque estaba cansada, lo cual indica su descontento y su dificultad, y a pesar de eso realizó la acción. Continuemos. Preposiciones. ¿Qué son? Las preposiciones son palabras invariables, es decir, nunca cambian. Conectan o relacionan una palabra con otra dentro de una oración. Ahora vamos a ver los tipos de preposiciones. Empecemos con lugar. Estos indican ubicación, dirección o procedencia. Puede ser sobre, bajo, entre, desde, hasta, detrás de y frente a. Como ejemplo tenemos el gato duerme bajo la mesa. Este bajo indica la ubicación del gato respectivamente durmiendo. Ahora vamos con el tiempo. Estos marcan momentos o duración de secuencia temporal. Pueden ser durante, tras, antes de, desde, en o hasta. Como ejemplo tenemos tras la película fuimos a cenar. Esto quiere decir que después de la película fueron a cenar, lo cual recalca mucho la secuencia temporal. Ahora vamos con causa y finalidad. Estos realmente muestran el porqué o el propósito de algo. Ejemplos pueden ser por, para, a causa de, con vista a, etc. De ejemplo tenemos estudia para obtener una beca, lo cual la finalidad y el propósito de esta oración sería que estudia para obtener. Ahora vamos con compañía o instrumento. Estos realmente indican con quién o con qué se va a realizar la acción. Ejemplos pueden ser con, sin, mediante y a través de. Como ejemplo tenemos cortó el pan sin cuchillo. En este caso se indica con que no se iba a realizar la acción. Ahora vamos con modo o manera. Estos realmente expresan cómo se hace algo. Puede ser de, puede ser con, puede ser a o puede ser en. Y nuestra frase es, lo explicó de manera clara. Y realmente están en este modo expresa cómo se está haciendo, que en este caso es de manera clara. Ahora vamos por último con relación o pertenencia. Estos indican posesión, asociación o clasificación, que puede ser de o entre. Nuestra frase es el mejor entre los candidatos. Que estos, como dicen, asociación o clasificación, en este caso es clasificación, que es
es el mejor entre todos los candidatos. Determinantes. ¿Qué son? Los determinantes acompañan y modifican al sustantivo, señalando cantidad, posesión, cercanía, género, número, etc. Siempre van antes del sustantivo y concuerdan con él. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de determinantes. Empecemos con los artículos, que estos realmente definen si el sustantivo es conocido o no. El, la, los, las realmente hablan de que es conocido, en cambio son definidos. En cambio, un, uno, unos, unas son indefinidos porque realmente no saben de quién se habla. En nuestra oración tenemos la luna brilla en el cielo, especificando que la luna es conocido y está brillando en el cielo. Ahora vamos con los demostrativos, que estos señalan cercanía o lejanía respecto al hablante. Puede ser esta, esto, estos, estas, ese, esa, aquellos, aquellas. Y de ejemplo tenemos aquellas montañas son altas. Y realmente puede ser que está muy cerca o muy lejos, pero dan esa cierta distancia con respecto al que está hablando. Ahora vamos con los posesivos. Indican pertenencia o posesión, como lo dice su nombre. Tenemos de ejemplo a mí, tú, su, nuestro, vuestra y sus, que puede ser de ejemplo sus ideas son creativas. Sus es el posesivo que hace referencia a que alguien realmente tiene ideas muy buenas. Puede ser nuestro sueño se ha hecho realidad. Vuestra madre es muy buena. Sus ahijados son un desastre o mi tarea ha terminado. Ahora vamos a los numerales, que estos expresan cantidad exacta o posición ordinal, que puede ser 1, 2, primero, segundo, tercera, triple, cuarta y etc. Tenemos de ejemplo, el primer día fue emocionante, lo cual esto sí es una expresión de cantidad exacta, ya que dice el primer día y está especificando. Ahora vamos con los indefinidos, que estos, como lo dice su palabra, son cantidades o identidades que son imprecisas o que son muy vagas, que no se habla a detalle. Como ejemplo tenemos algunos, varios, muchos, pocos o de ningunos. Y puede ser como ejemplo, algunos estudiantes faltaron. Y ese algunos no especifica cuántos faltaron realmente, solo da una cantidad vagamente inexacta. Ahora vamos con los interrogativos y exclamativos, que estos realmente, los interrogativos introducen las preguntas y los exclamativos expresan emoción o énfasis en algo o en alguien. Ahora vamos con los ejemplos, que puede ser para hablar de interrogativos como el qué, el cuál y el cuántos para responder algo. Y también puede ser qué, cuánto, cuánta y cuántos para expresar emoción o énfasis en algo. En ejemplo de interrogativos tendríamos ¿cuántas manzanas comiste? Simulando una pregunta. En cambio, los exclamativos es ¡oh! ¿Cuántas estrellas hay? Señalando emoción. Ahora vamos a hablar sobre los pronombres. ¿Qué son? Sustituyen al sustantivo para evitar repeticiones. Ahora ya llegamos a la parte final
y hablaremos de los tipos de pronombres. Empezamos con los personales, con los comúnmente usados, que realmente estos sustituyen a personas u objetos específicos, que son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos. Un ejemplo de esto puede ser ella llegó temprano, yo dormí tarde, él hizo ejercicio, etc. Ahora vamos con los posesivos, que estos realmente indican pertenencia o posesión, que puede ser mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. De ejemplo, podría ser este libro es mío. Este saco es tuyo. Este es nuestro armario, etc. Ahora vamos con los demostrativos, que estos realmente señalan ubicación o cercanía, como es este, esa, aquellos, etc. Y de ejemplo tenemos ese es mi lugar favorito, que realmente señala una ubicación, pero no sabemos dónde es, si está cerca, si está lejos, solamente señala una ubicación como tal. Ahora vamos con los indefinidos, que estos refieren a cantidades o identidades muy vagas. Puede ser alguien, algo, ninguno o varios. De ejemplo tenemos alguien llamó a la puerta. Y ahora también continuamos con los interrogativos, que estos, como dicen, introducen preguntas que por lo peculiar y por lo regular se utiliza qué, quién y cuál. Y de ejemplo tenemos quién viene a la fiesta, haciendo referencia a la pregunta. Ahora vamos con los relativos, que estos introducen oraciones subordinadas que los modifican. De ejemplo tenemos que, quién, cuyo, el, cual. Y aquí vemos en el ejemplo cómo se introduce y cómo lo modifica. La persona que viste es mi amiga. Ahora vamos con los recíprocos, que estos realmente, como lo dice el nombre, indican acción mutua. Nos, os o se. Ellos se abrazaron, nosotros nos amamos, etc. Ahora que ya has conocido un poco de lo que son categorías léxicas y funcionales, nosotras, las narradoras, hemos llegado a la conclusión de que las categorías léxicas construyen el mensaje, mientras que las funcionales lo hacen posible. Juntas forman la estructura del lenguaje. Son muy recíprocas. Una no tiene sentido sin la otra. Ahora que las conoces, escucha tu forma de hablar y pregúntate, ¿qué tipo de palabra acabo de usar? ¿Es contenido o de función? No hay lenguaje sin estructura y no hay comunicación sin contenido. Gracias por aprender con nosotras. Nos vemos en la próxima.